Doctor Cárdenas, ¿mejoró, empeoró o se quedó igual el audio? No, ya ahora sí le entiendo. Ahora, es que antes me tenía que imaginar la pregunta. No, y eso siempre es muy horrible. arriesgado en radio, ¿no? No, eso sí, bajo ninguna condición, imagínese. No. Bueno, le preguntaba yo si le gusta esta reforma. ¿Cuál es su opinión sobre la nueva reforma tributaria del presidente? A ver, yo creo que el gobierno está siendo muy hábil en poner la conversación exactamente en el lugar donde usted la quiere tener. Y es si la reforma es buena o mala, si el artículo 1 es correcto, si el 2 esto, si lo otro. No. ¿Por qué? Porque esa conversación parte de una premisa y es va a haber reforma tributaria. Es decir, esa conversación es ya sobre la base de que el gobierno avanza en la discusión de un proyecto de ley que le interesa. Y ese proyecto de ley tiene un único propósito detrás y es lograr que el presupuesto del 2025 sea el presupuesto que envió al Congreso, que es un presupuesto inflado, que es un presupuesto que tiene un enorme gasto, es un presupuesto que realmente lo que va a permitir es que el gobierno el año entrante gaste más con propósitos políticos. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo con los congresistas que están diciendo no. Primero, devolvamos el monto, no aprobemos el monto que fue sometido al Congreso por el gobierno y reduzcamos el presupuesto. Ese es el primer paso, porque si la conversación ya nos lleva al terreno de si la reforma tributaria es buena, regular o mala, de si los impuestos que está proponiendo son buenos o malos, ese es un gran avance para el gobierno. Lo primero que hay que hacer, no es el momento de incrementar el gasto público, el gobierno tiene que apretarse el cinturón, el gobierno tiene que ser más austero y el gobierno lo que está queriendo hacer aquí es conseguir los recursos para hacer más política el año entrante. Ahora, ¿cómo reduce ese gasto el gobierno? Sí, porque el final de la reforma pues es el gasto que está presentando el proyecto económico para el año entrante. ¿Cómo lo puede reducir el gobierno? Bueno, el presupuesto tiene muchos rubros que se pueden recortar, especialmente hay unos rubros que corresponden a transferencias. Esas transferencias, por ejemplo, para el pago de pensiones, esas transferencias para el pago de subsidios, esas transferencias están infladas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es recortarlas. Puede hacer un recorte de 20 billones de pesos. Eso sería lo correcto, lo que está acorde con las realidades y las posibilidades fiscales. Esas transferencias, por cierto, no es que vayan a afectarle la calidad de vida a nadie, no es que van a reducir el nivel de bienestar a la gente, es simplemente frenar un crecimiento del gasto que el gobierno quiere hacer. Entonces, esto no es que vaya a ser en contra de la situación económica de los colombianos, es por el contrario, es en contra de utilizar el presupuesto del año entrante con fines puramente políticos. Doctor Cárdenas, se ha hablado mucho de la carga que tienen las empresas, las personas jurídicas en Colombia, y el gobierno defiende su reforma diciendo vamos a bajar el impuesto de renta a las empresas grandes, a las empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué no apoyar esa medida? A ver, es que ya es entrar en la discusión de si hay cosas buenas o malas en la reforma tributaria. Yo creo que esa conversación hay que tenerla después de que el gobierno recorte el presupuesto. Si el gobierno quiere hacer algunos ajustes en materia de tributación, pero con menos gasto, pues eso está bien. Si el gobierno quiere bajar los impuestos, ¿quién se va a oponer a eso? Pero es que aquí lo que hay en este proyecto de ley, Pascual, no es tanto esta cosa de que es que van a bajar la tarifa de impuesto de renta de las empresas y va a ser más baja la tarifa para las empresas pequeñas. No, aquí lo que hay en los artículos de este proyecto de ley es una carga de profundidad brutal que dice que se cambian las reglas de juego en materia fiscal, en particular la ley que le fija al gobierno los topes de déficit fiscal, que es la ley de la regla fiscal, y que se cambia por dos razones distintas. Una, para poder gastar más en los temas relacionados con la transición energética, los temas verdes. Y otra, ahí hay 5 billones de pesos. Y otra, por un cambio técnico en la forma como se contabiliza la regla fiscal, otros 5 billones de pesos. Dos articulitos que son realmente los que le interesan al gobierno. Olvídese que va a aliviar la carga tributaria de las empresas. El gobierno lo que quiere en ese proyecto de ley de financiamiento es relajar, estirar la regla fiscal
para poder gastar 10 billones de pesos más. Entonces, si entramos en la conversación de que es que hay este artículo que puede mejorar las cosas para las empresas, pues vamos a perder de vista lo que es el objetivo real del gobierno, que es cambiar la regla fiscal y poder gastar más el próximo año. ¿Y para qué gastar más? Por una razón obvia. El gobierno ha perdido popularidad, el gobierno quiere recuperar esa popularidad y el gobierno cree que la puede recuperar a punta de subsidios. Entonces, si uno se distrae mucho por los detalles y que si este artículo es bueno, regular o malo, por ejemplo, usted me podría preguntar por el impuesto al carbono, el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, que es un impuesto que en el mundo hoy pues está teniendo mucha fuerza como mecanismo para frenar el cambio climático. Entonces uno no puede decir que el impuesto al carbono es malo, como tampoco puede decir que le bajen el impuesto de renta a las empresas es malo. Lo que es malo es que este proyecto de ley tiene ahí 2 artículos que buscan estirar la regla fiscal para que el gobierno tenga menos restricciones para gastar más el año entrante. Y eso creo que es inconveniente. ¿Cuál es el artículo de esta reforma que le permitiría al gobierno, usted en la primera respuesta que me dio me dijo que le permitiría al gobierno gastar más en hacer política? Yo lo entiendo también como en el gasto, digamos, en el aumento de los subsidios para ganar su popularidad que tanto lo ha perdido. ¿Cuál es ese artículo? Hay muchos que van en esa dirección, pero hay 2 que son particularmente graves, que son los 2 que dicen usted puede aumentar el déficit fiscal el año entrante en 0,6% del PIB. Eso es más o menos 10 billones de pesos. Son 2 artículos, ahí están, no se notan mucho porque no hablan de impuestos, entonces la gente no está tan preocupada por eso, no hablan de que es que va a haber una nueva carga tributaria, simplemente dice, el cambio climático es algo serio y lo que vayamos a gastar para enfrentar el cambio climático va a estar por fuera de la regla fiscal. Como quien dice, ese gasto no me lo cuente dentro de las restricciones de la regla fiscal. Eso le abre espacio para que gaste más en otras cosas. Y hay otro artículo que dice hay un cambio técnico que por supuesto ese no lo entienden sino los expertos, y ese cambio técnico en el fondo también le permite aumentar el déficit fiscal en otro 0,3% del PIB. Hay 10 billones de pesos. ¿Cómo se los va a gastar? Pues en la plata que queda en el Ministerio de Hacienda, en el presupuesto que envió originalmente, hay una partida en el Ministerio de Hacienda que dice que después el Ministerio de Hacienda la distribuya como quiera. Entonces la puede distribuir al Departamento de Prosperidad Social, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de la Igualdad, si es que eso finalmente despega. En fin, el Ministerio después tiene la facultad para mandarle la plata a la entidad que quiera. Entonces ahí es donde está el veneno, Vanessa, ahí es donde está el problema. En el cambio de la regla fiscal, donde abre 10 billones de pesos adicionales de espacio, o sea, un déficit mayor de 10 billones de pesos. Entonces, eso, el país entonces empieza a discutir el tema de si tener un impuesto de renta es un poco más bajo y especialmente para empresas pequeñas es bueno, regular o malo, pero ese no es el objetivo de este proyecto de ley. Ese es el anzuelo para ver si lo mordemos. Y obviamente, pues cualquier empresa que está pagando 35%, que le dicen usted es pequeña y puede bajar hasta 27%, pues ¿quién se va a oponer a eso? Pero es precisamente, esa es la finalidad, esa es la intencionalidad política, que mordamos ese anzuelo. Doctor Cárdenas, ahora, ¿cómo entender para qué un gobierno está buscando más recaudo cuando uno se pone a ver y hay ministerios que tienen una ejecución que no alcanza ni siquiera el 10%? Esa sí es la verdadera pregunta, o sea, ¿por qué este afán? Porque existe la idea equivocada en el gobierno de que esto de la mala ejecución, que ya lleva 2 años, es algo pasajero y que son problemas, que es que ahora sí van a empezar a ejecutar bien, que se van a coordinar. Hace poco le escuché una entrevista a Laura Sarabia diciendo que ella, pues su función era esa, mejorar la ejecución, etcétera. Pero si usted ve la ejecución a julio de este año, 7 de 12 meses, pues que por supuesto debería estar por encima del 50% de esa ejecución, está en el 30%. Entonces, el gobierno no ha aprendido, el gobierno no sabe cómo ejecutar, porque es que para ejecutar hay que tener disciplina, hay que tener método. Para ejecutar, uno no puede estar empezando el día a las 11 de la mañana, ni puede pensar que gobernar es estar tuiteando todo el día, ni gobernar es estar echando discursos. Hay un elemento de gobernar que es una parte árida, que es el seguimiento, los semáforos, la llamada de que de dónde se paró, dónde está la bolita, que la bolita está quieta, hay que moverla, quién tiene el decreto, dónde está parado. Eso es gobernar. Esa es una parte pues que obviamente
la gente no ve, y seguramente un presidente como el actual pues no considera que eso es parte del libreto y digamos la descripción del cargo, pero es importantísimo. Entonces eso no va a pasar, no van a ejecutar más. Entonces va a acabar el país con más déficit fiscal, con más impuestos y al mismo tiempo con unas partidas que no se ejecutan. Ese sí que es el peor de todos los escenarios. Doctor Cárdenas, ¿cómo ve usted la posibilidad de que el gobierno saque ese presupuesto por decreto? No sé hace cuánto no pasaba en Colombia, o si es inusual, tan inusual como se ha planteado. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Pascual, esa es una muy buena pregunta también, porque estamos realmente en aguas desconocidas. O sea, hay un antecedente de algo que pasó en esa misma línea, pero fue como un error al último minuto, que se pasó de la medianoche hace más de 30 años y entonces el gobierno acabó expidiendo el presupuesto por decreto. Esto pues la verdad nunca ha pasado, que desde el primer día del debate del presupuesto el Congreso no lo apruebe. ¿Qué es lo que viene? La aprobación del presupuesto tiene 3 momentos. El primer momento es el 15 de septiembre o antes del 15 de septiembre, que es la aprobación en las comisiones económicas conjuntas, comisiones terceras y cuartas, del monto total. El monto total. Es una sola proposición que se vota. Se aprueba el monto total. Entonces, lo que hay ahora es la idea de que el monto total que sometió el gobierno al Congreso no se apruebe. Que se apruebe sin los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento. Eso es lo que deberían hacer las 4 comisiones económicas, aprobar el monto total sin los 12 billones de pesos. Porque si lo aprueban las 4 comisiones, ese es el monto que queda, el que aprobó el Congreso. Pero si no lo aprueban, sino una o 2 o 3 de las 4, entonces sigue vigente el presupuesto el monto que fue enviado por el gobierno. Entonces, digamos que el gobierno tiene la sartén por el mango. Se necesitaría que las 4 comisiones no aprobaran el monto total. Y al no aprobar el monto total, pues pierde razón de ser la ley de financiamiento. Porque la ley de financiamiento pues está hecha precisamente para conseguir los 12 billones de pesos. Me estoy quedando con 2 cosas que me ha dicho que me parecen muy, muy importantes. Una, que es, digamos, no entrar, que es una manera del gobierno ponernos este tema, esta conversación sobre la reforma, para que no nos concentremos en lo que es importante y es el gasto para el año entrante, en todo lo que tiene que ver con subsidios, en la estructura política, digamos, ¿no? Porque el gobierno ha perdido mucha popularidad. Eso me parece muy, muy interesante lo que me está diciendo, que la reforma tiene estos artículos, estas jugadas ahí incluidas para que el aumento del presupuesto nacional se permita y se pueda ir a estos rubros que están involucrados directamente en el gasto público en miras a la política. Y con lo otro que me quedé fue con lo de la levantada a las 11 de la mañana. ¿Quién en el gobierno se despierta a las 11 de la mañana? ¿Quién llega a las 7 de la mañana a trabajar? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, pues yo creo que a este gobierno le falta disciplina, le falta método, le falta orden, ¿no? Es un gobierno muy desordenado. Pero no quisiera evadir del todo la pregunta de Pascual de, oiga, ¿no es bueno tener entonces unas tarifas de impuesto de renta diferenciales y entonces las pequeñas y medianas empresas tener una tarifa del 27% y las grandes empresas mineras tener una tarifa del 35% que puede llegar al 50% o las petroleras si los precios internacionales están altos? O sea, como un sistema donde a la empresa pequeña se le trata mejor que a la empresa mediana y la mediana a su vez mejor que a la grande. Esa fue su pregunta, ¿no es cierto, Pascual? Sí, de alguna manera. Bueno, piensen lo siguiente. Cuando se trata de individuos, de personas naturales, pues naturalmente el que gana más es una persona que debe pagar más. O sea, eso es como un criterio, un concepto que tenemos bien arraigado, o sea, la progresividad. Pero eso no necesariamente se debe extender a las empresas, porque las empresas no por su tamaño nos están definiendo si son empresas, digamos, que tienen más capacidad o menos capacidad. Piense, por ejemplo, en que puede haber
una empresa pequeña de consultoría donde sus socios son personas de muy alto nivel de ingreso, una empresa de un bufete de abogados. Entonces son pocas personas, pero ganan muy bien, pero están por debajo de ese nivel, digamos que las pone en la categoría de empresa pequeña, las pone a tributar al 27%. Y puede haber una empresa que tiene unas utilidades grandes en pesos, pero que al fin tiene un capital enorme, simplemente que no tiene buena rentabilidad, pero que pues por ser un monto alto la pone a tributar al 35%. Entonces con las empresas es distinto a con las personas. No es tan obvio que una empresa pequeña deba tener una tarifa del 27%, porque esa empresa pequeña puede ser una empresa muy, muy rentable, de muy pocas personas que ganan mucha plata. Tremendo. Bueno, doctor, me encanta tenerlo aquí, doctor Mauricio Cárdenas, y seguramente volveremos a conversar porque creo que este es un asunto del que nos inquieta y nos interesa, nos tiene que interesar además a todos los colombianos. Gracias por estar en 10 AM. Bueno, muchas gracias a ustedes.